Ahora va a pasar el hermano encargado de darnos la palabra y bueno, que el Señor te bendiga, hermano. Gracias chicos por el tiempo de alabanza. Y bueno, hoy hermanos, voy a usar un título ya clásico de los que hablo siempre. Es que Dios habla. Y lo quiero invitar a que tome lapicera, lápiz o en el celular, en algún lado, pueda tomar nota de lo que vamos a hacer porque vamos a ir muy rápido y vamos a hacer un recorrido de algunas cosas que me gustaría que usted también lo pueda leer en su casa y lo pueda chequear y que Dios le hable más de lo que me habló a mí. Así que, bueno, escuchar la voz de Dios sería el título de esta reflexión. Y nada, en distintos momentos del cristianismo a lo largo de la Biblia vemos de que cuando las personas se encuentran con la voz de Dios, algo cambia en su vida de manera rotunda. Tan rotunda es la forma en la que cambia sus vidas que su vida cobra un giro de 180 grados. Ustedes lo pueden ver en la vida de Pedro, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés. Son personas que están dispuestos a entregarlo todo después de que Dios les habla. Es algo tan crucial y tan importante en la vida de un cristiano que creo que ninguno de los cambios que Dios pide para nosotros o ninguno de los propósitos que Dios tiene para tu vida se van a dar si vos no estás escuchando la voz de Dios por tu propia cuenta. Vos lo estás buscando, vos estás escuchando la voz de Dios y eso es lo que les quiero contar hoy. Para que tu vida dé un cambio, para que tu vida dé un giro y no te reconozcas nunca más de quién fuiste, tenés que escuchar a Dios, tenés que escuchar su voz. Es lo único que puede hacer eso. Literalmente podés esforzarte toda tu vida, podés leer la Biblia, podés estudiarla entera, saberte todas las letras de la Biblia. Pero si Dios no te habla a vos, tu vida no va a cambiar. Así que para mí es algo fundamental. Nuestra vida como cristianos tiene que ser constantemente escuchando la voz de Dios. Y Dios quiere hablarte. ¿Por qué? Porque Dios habla. Dios habla desde el principio de la creación. Nosotros desde Génesis empezamos a ver cómo Dios creó en medio de la nada, en medio del desorden. Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. La voz de Dios tiene poder y es una de sus herramientas preferidas para transformar las vidas de las personas y para transformar toda la realidad. Toda la realidad que vemos creada ha sido transformada y moldeada desde su voz. Es su voz la que originó la luz, es su voz la que originó los animales, las plantas, es su voz la que le dio existencia a todo lo que vemos y conocemos hoy en día. A ver si no es importante escuchar la voz de Dios, ¿no? Vamos a ir a Génesis 12, 1, 3. En este pasaje de la Biblia podemos ver lo que Dios le dice a uno de sus primeros hombres de fe, Abraham. Dios le había dicho a Abraham: deja tu patria, tus parientes y la familia de tu padre. Vete de esta tierra, vete a esta tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, y ahí te haré famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Hasta Abraham, Dios era un Dios desconocido. Era un Dios que se le apareció por primera vez a esta persona y habló con él de manera directa. Abraham, ¿qué es lo que hizo? Después de escuchar la voz de Dios, después de que Dios dijo esto, dejó todo. Vos me decís, este tipo estaba loco. No, es que este es el efecto de la voz de Dios. Cuando Dios dice algo, sus palabras tienen un poder que trascienden todo raciocinio humano. Por eso vemos en la Biblia todos los frutos del Espíritu Santo, todas las vidas que han sido cambiadas, son solamente por encontrarse con la palabra de Dios. Y en este caso no fue diferente.
Podemos ver en el Evangelio, mucho más adelante en la Biblia, podemos ver en los Evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo Jesús, como Hijo de Dios, a través de su palabra sana a personas. Hay una historia de un paralítico que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, en donde Jesús le dice, toma tu camilla. Era una persona que estaba hace años postrada. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y esa persona se levantó del piso y se fue caminando. Así como un montón de historias. Podemos ver historias de un soldado que tenía a su criado enfermo y que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, vos solamente decí que mi criado sea sano y él va a ser sano. Y exactamente eso pasó. Jesús solamente dijo que sea sano y ese criado fue sano. La palabra de Dios otra vez transformando a la vida de las personas y encontrándose a gente que a partir de que reciben la palabra de Dios no vuelven a ser iguales. Vamos ahora a Romanos 8, del 11 al 17. Romanos sucede después de que Jesús asciende a los cielos. Estos son textos del el nuevo pacto, de cuando desciende el Espíritu Santo, y esto es lo que a nosotros nos apela. Esto es cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Espérenme un ratito. Bien. Romanos. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a los cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice con el miedo, en cambio recibieron un Espíritu de Dios que los adoptó como sus propios hijos. Ahora podemos llamar Abba Padre. Ahora le podemos decir papito, papá, a Dios Padre, pues su Espíritu se une al nuestro para confirmarnos que somos sus hijos. Así como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar en su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Su Espíritu es el que nos guía. Su Espíritu es el que nos da la pauta para caminar todos los días. Es a través de su Espíritu Santo en donde nosotros podemos hoy escuchar a Dios. Es la herramienta que Dios nos dio para que nosotros podamos escucharlo y hablar con Él constantemente. Así como Jesús, cuando pasó en esta tierra, cuando caminó con los discípulos, cuando sanó enfermos, cuando tocaban su manto y la gente se curaba, ese mismo espíritu que estaba en Jesús hoy está en vos. Si vos sos hijo de Dios, tenés este espíritu. Y así como Jesús se levantaba todos los días a la mañana a escuchar lo que Dios tiene para decirle, vos también podés hacerlo. Bueno, todo esto para decirte de que Dios quiere hablarte a vos. Y Dios quiere decirte cosas puntuales. No quiere solamente darte enseñanzas trascendentes para tu vida, para que a lo largo de tu vida las cambies, que sí. Pero Dios tiene un plan, un propósito para tu vida hoy. Hoy quiere que vos formes parte de este plan de traer su reino a esta tierra. Pero escuchar la voz de Dios parece sencillo. Y de hecho, cuando nos entrenamos y cuando buscamos de Dios, sí lo es. Pero hay otras dos voces que entran en juego. Tenemos nuestra voz humana y la voz de Satanás. Esto lo podemos ver claramente en el huerto. ¿Alguien sabe la historia del huerto? La volvemos a contar, no hay ningún drama. Estaban Adán y Eva, creados a imagen y a semejanza de Dios en medio del huerto. Entonces aparece un ser diferente, un ser malvado, podríamos decirle. Sí, malvado. En todas sus características es el mal en persona. Pero aparece este ser con forma de víbora
que los trata de convencer de comer la fruta que Dios mismo ya les había dicho que no coman. Si podemos hacer un pequeño análisis de la situación en la que estaban Adán y Eva, ellos caminaban con Dios, o sea, tenían para charlar con Dios lo que ellos quieran, podían hablar con Dios constantemente. Pero la palabra que Dios le había dado era de que no coman de ese fruto, porque si comían de ese fruto iban a morir. Pero en forma de víbora, este ser, Satanás, se acercó a ellos y les dijo: Dios no quiere que coman ese fruto, porque si ustedes lo comen van a ser iguales que Dios. Escuchen, Dios no quiere que ustedes coman ese fruto, porque si ustedes lo comen van a ser iguales a Él. Ajá, bien. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Como todos sabemos, tomaron de la fruta, comieron los dos y después se escondieron porque tenían vergüenza, porque tenían el conocimiento del bien y del mal. Ahora, en esta pequeña historia que sigue a lo largo de Génesis, que usted la puede leer en la Biblia, en esta pequeña historia podemos ver las tres voces: la voz del diablo, la voz humana y la voz de Dios. Vamos a empezar por la voz humana. Si tiene para anotar, esto es clave. La voz humana tiene como objetivo la conveniencia personal y tiene como objetivo la independencia de Dios y de su iglesia. La voz humana es la que yo puedo solo, la que yo me la rebanco. Esto lo puedo hacer, esto lo sé hacer, no necesito de Dios para esto. Sí, que Dios me haga el aguante, pero mientras yo lo hago a todo. La voz humana lo que hace es exaltar al ser humano y a su fuerza y a su mente y a su conocimiento por sobre el de la voz de Dios. Es muy sutil cómo se mete en nuestra vida, pero usted siempre va a ver que este es el objetivo de la voz humana. Siempre va a ir como al beneficio propio, al beneficio personal, a la exaltación de uno mismo, a enorgullecerse, a envanecerse. Va a ir por cosas banales, va a ir por tal vez en cosas como el dinero, el trabajo. Le importa eso a la voz humana, el prestigio, la fortaleza, el amor propio a uno mismo. Ese tipo de cosas le interesa a la voz humana. ¿Cuál es su fruto? Todas estas voces tienen un objetivo y un fruto. El fruto de la voz humana es orgullo, autorrealización, lejos de Dios, sentimiento de capacidad, de que yo lo puedo hacer, y nos aleja constantemente de la imagen de Dios. La voz del diablo, su objetivo es, como hay un versículo muy famoso de la Biblia que dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces su objetivo es ese: robar, matar y destruir. ¿Y cuáles son los frutos de su voz? El diablo tiene algunas características especiales en su voz, que él no te lleva en contra de Dios de manera directa, te tergiversa la imagen de Dios. Te dice: Dios en realidad no es tan bueno, Dios en realidad quiere el poder para sí mismo y por eso no los quiere hacer parte de ustedes. Y así fue en la historia de Adán y Eva. Tomen, les comparto esto, ustedes vayan, coman de esta fruta porque así van a ser iguales a Dios y no van a morir. Lo que Dios dice es mentira y su esencia, que es el amor, no es tan así. Esa es la voz del enemigo. Muchas veces, incluso a través de la Biblia, el diablo puede hablarnos de esa manera. Lo que busca es tergiversar la voz de Dios, generarnos culpa, generarnos resentimiento, generarnos odio. Todas esas cosas son fruto de la voz del maligno o la voz de Satanás. Lo podemos ver en nuestra vida cotidiana de montones de formas. Por ejemplo, si vos cometés un pecado y te sentís tan culpable de ir a la iglesia porque decís: no, he cometido un pecado, ¿cómo voy a ir a adorar a la iglesia? Que justamente por lo que, Dios ya pagó por eso. Dios con el sacrificio de Cristo en la cruz ya pagó por todos tus pecados. Solamente tenés que arrepentirte, pedir perdón y listo. Pero la voz del diablo lo que te va a decir es: ¿en serio vas a ir a la iglesia? Mirá, están todos tus hermanos que se han portado bien durante la semana.
y vos vas ahí a la iglesia con ese pecado, esa es la voz del diablo. Genera culpa, genera odio, genera resentimiento, genera miedo. Y tergiversa la imagen de Dios. Dios es amor. Por último, vamos a ver la voz de Dios. La voz de Dios siempre es fiel a su palabra. Si vos escuchás algo o se te viene un pensamiento a la mente que no admite ser probado por la Biblia, que no admite ser contrastado con otros versículos que Dios te haya mostrado, eso no es voz de Dios, porque la voz de Dios va corriendo a la palabra. La voz de Dios es una clara referencia a la Biblia. Y es más, te impulsa a que vos vayas y busques más sobre esa palabra que Dios te dio. El objetivo de la voz de Dios es dar gloria a Dios Padre. Así como Jesucristo, así como el Espíritu Santo, todo da gloria a Dios Padre. Entonces, los frutos, si el objetivo es dar gloria a Dios Padre, los frutos van a ser arrepentimiento de pecado, van a ser paz, que supera todo entendimiento, que por ahí se puede confundir con la paz que te genera la voz humana. Es una paz diferente, porque muchas veces cuando llegamos a tener algo, tenemos un logro, muchas veces tenemos esa paz que nos da orgullo, que nos da como un sentimiento de completitud en nuestras propias metas. Pero la voz de Dios es diferente, es otro tipo de paz, es una paz que te lleva a la humildad y al agradecimiento hacia Dios. Por último, el fruto de la voz de Dios es glorificar a Dios mismo. La voz de Dios es algo persistente durante toda la Biblia y durante todos estos tiempos. Dios habló de millones de maneras y hoy quiere hablarte a vos. Entonces te quiero invitar a que hagamos algo que se llama oración escucha. Lo que vamos a hacer es simplemente pedirle a Dios que nos hable, lo que Él quiera. Muchas veces venimos a la reunión de oración pidiendo cosas, diciéndole, Dios, decinos esto, Dios, decime qué tengo que hacer con esto porque se me vence el tiempo, Dios, por favor, saná a esta persona, Dios, por favor, hace esto, hace lo otro. Ahora simplemente vamos a dejar que Dios nos hable. Ojo con el mensaje que escuches. Acordate de que existe la voz humana y la voz del maligno. Pero con esta breve introducción yo sé que el Espíritu Santo va a hablarnos en este tiempo. Vamos a hacer un tiempo de silencio en donde yo no quiero que pienses nada, yo no quiero que formules ninguna oración compleja, simplemente Dios, háblame. Voy a empezar yo, los chicos de multimedia van a poner música, solamente para... Por ahí la música ayuda a ablandar nuestros corazones. Solamente te pido de que ores por esto, que tu oración sea sincera, obviamente, y que ores de esta manera, pidiéndole, Dios, yo sé que vos me querés hablar porque lo dice tu palabra, te pido perdón por mis pecados, que están pagados por la sangre de Jesús, quiero saber qué tenés para decirme, te escucho. Decilo con tus palabras, decilo de la forma que quieras, pero vamos a orar en este tiempo.